versículo, ustedes leen el segundo. Y así sucesivamente. En aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en él por la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y le comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Ustedes, Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oye. Dice que en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y mucha gente se juntó a él, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Bueno, una de las cosas que aprendemos de Jesucristo es que Él, donde quiera que iba, Él hablaba del Evangelio. Es algo que nosotros necesitamos aprender. La mayoría de los cristianos no habla de Jesucristo. Les habla a otros cristianos. Invita a otros cristianos, pero no les habla a los no cristianos. Algo que nos enseña Jesucristo es que Él era un maestro. Un maestro se le llama paripateti. Este maestro enseñaba en las calles y les iba enseñando conforme iban caminando. Y era conocido ya, y dice que mucha gente, ¿sí?, se le juntó. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Lo que vemos aquí es que la gente estaba deseosa de escuchar cosas que realmente saciaran su vida. Un mensaje que produjera una nueva interpretación de su propia vida. Gracias. Pero él era conocido por todos lados. Era un hombre ya popular. Y Jesús siempre tenía palabras de vida eterna. Él predicaba cosas que realmente llegaban al corazón. Él atacaba todo sistema religioso. Hoy hay muchos sistemas religiosos. La gente se vuelve religiosa, pero no tiene una relación con Él. En el tiempo que llegó Jesucristo, toda esta gente conocía religión, pero no conocía a Dios. Y dice que se sentó y toda la gente estaba en la playa. Imagínense la multitud que estaba ahí. Jesús siempre estaba rodeado de personas, gente de diferentes pueblos, habían escuchado a Él, y donde Él estaba, la gente se congregaba. Dice, mientras estaba ahí en la playa, dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que el sembrador era Él, la semilla es la palabra, y dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Una parábola es una comparación. Dice, y mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Cuando en Israel se sembraba, había varias clases de tierra. Cuando un campesino siembra, la semilla cae en diferentes tipos de tierra. Y dice que esta semilla cayó junto al camino. Si ustedes algún día han ido al campo o han ido a un lugar donde siembran cualquier cosa, ya sea maíz, lo que sea, siempre hay un camino. Ese camino es por donde pasan los sembradores, donde pisan. La tierra está compacta. Entonces, la forma de sembrar, en muchos lugares, nosotros sembramos arboleo, la avena se siembra arboleo. ¿Qué es arboleo? Se avienta la semilla y cae en la tierra. Cuando los israelitas o los sembradores salían a sembrar, hacían esa operación. Aventaban el arboleo, la semilla, y entonces el aire se llevaba la semilla y mucha semilla caía junto al camino. Entonces era muy difícil que esa semilla pudiera dar fruto. Ahora vean que esta semilla cayó en toda la tierra, pero no en todas produjo. Hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero Dios no está produciendo nada en su vida. Y necesitamos nosotros producir. Esta semilla cayó junto al camino y vinieron ¿quiénes? Las aves, ¿sí? Y la comieron. ¿Por qué? Pues porque no tenía profundidad. La otra tierra, cuando tú vas a sembrar, entra el arado y la tierra se remueve. Entonces esa semilla cae en diferentes tipos de tierra. Esta cayó junto al camino, las aves vinieron y ¿qué dice? Se la comieron. Ahorita lo vamos a explicar. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. A esta es otro tipo de tierra. ¿Qué hay? Hay una tierra que parece buena, pero abajo de esa tierra hay piedras. Entonces, a la hora que avienta la semilla crece, pero como no puede, las raíces no se pueden enraizar por la piedra, ¿qué pasa? Dice aquí, que porque no tener profundidad, ¿qué le pasaba? Se quemaban. ¿Sí? Y porque no tenían raíces se secaban. Brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, ¿sí? Profundidad de raíz. ¿Y qué le pasó? Ya llevamos 2 semillas. 2 semillas. Dice, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíces. La tercera parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó? La ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír. Escuchemos lo que dice Jesucristo. No hay ningún cristiano o ninguna persona que se diga cristiana que no dé fruto. Es mentira eso de que es poco a poco. Jesucristo nos dice que hay personas que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Todos los que se dicen ser cristianos deben de dar fruto. Hoy hay pastores mentirosos que porque tú haces una oración te dicen que tú eres cristiano sin haber fruto. Y si no hay fruto, tú no eres cristiano. Y te voy a decir por qué es elemental o por qué tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto obligatoriamente porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que produce el fruto. No es como decir yo creo en Jesucristo y yo ya soy cristiano, no. Tiene que haber una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? La evidencia es que debe de haber un cambio de vida, una vida nueva. Entonces, los discípulos, dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas?
Y respondió y les dijo: porque vosotros os es dado a saber el ministerio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Parece contradictorio. ¿Él vino a salvar a la gente o la vino a confundir? ¿Qué vino a hacer Jesús? Pero vean lo que dice aquí. Y respondiendo les dijo: porque a ustedes os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso decimos que Dios vino al mundo, pero no, ese versículo de Juan 3:16 está mal aplicado. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Pero si tú analizas esa palabra mundo, no habla de las personas, habla del sistema que Dios hizo, de toda la creación que Dios hizo, ¿sí? Y todo aquel que cree, el que cree en él, tiene vida eterna. ¿Y quién es el que cree? ¿Quién es el que cree? ¿Perdón? No. El que confía en él. El que cree. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Confiar. Confiar y tener fe. Es confiar. Es tener fe. Entonces dice: todo el que cree. Ahora la pregunta es: ¿todos creen? Miren, aquí estamos, no sé, 30 personas, 40, no sé. Y todos los que estamos aquí no creemos. No todos los que estamos aquí creemos. O sea, sabemos que hay un Dios, pero una cosa es creer. ¿Qué es creer? Creer es confiar en Él. Y si tú confías en algo, ¿qué haces? Lo practicas, lo obedeces. Pero si nosotros no estamos obedeciendo, ¿qué estamos profesando? Incredulidad. Entonces Jesús les decía: a ustedes que yo los llamé, a ustedes que yo los encontré, les es revelado el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es revelado, o mas a ellos no es dado. No es para toda la gente. Por eso tú te tienes que sentir privilegiado. Ahora, si no es para toda la gente, ¿por qué tengo que evangelizar? Lo que decían ahorita. Porque nosotros no sabemos quién es el que es llamado y quién no es llamado. ¿Quién es al que Dios va a salvar y quién es el que Dios no va a salvar? Parece una contradicción. Ahora, ¿Jesús viene a salvar al mundo? Sí. ¿O no? Sí. ¿A cuál mundo? Él viene a salvar a aquellos que creen. Nada más. Tú puedes decir: es que yo creo. Bueno, yo también creo. Y si tú vas allá afuera y le dices a una persona: ¿tú crees en Dios? ¿Qué te dicen? La mayoría te va a decir que sí. Pero una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo soy impulsado a hacer su voluntad. Entonces, los discípulos fueron llamados y fueron escogidos para hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Fueron escogidos con un propósito. Y dice: pero nosotros, a ellos no les es dado. Versículo que sigue. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué tenían los fariseos? Religión. Tenían religión, pero ¿qué más tenían? ¿Qué decía el apóstol Pablo de ellos en la carta de los romanos? Que ellos tenían las promesas, los pactos, tenían todo eso, pero ellos no alcanzaron la gloria de Dios porque iban tras obras y no tras fe, y no alcanzaron ser salvados porque iban tras una obra, tras hacer méritos propios.
Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 3. Pero eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿cómo es la revelación? ¿A través de qué es la revelación? Del Espíritu Santo. No es a través de yo leer la Biblia y saberla de memoria. Es a través de tener una revelación. ¿Qué revelar? Mostrar lo que está oculto. Quitar el velo. O mostrar algo que es oculto. Jesús es el único que nos puede mostrar lo que está oculto. Por eso les hablo, dicen parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuánta gente se las pasa en las iglesias viniendo cada 8 días o 3 veces al día, pero no ven ni oyen? ¿Saben que eso es algo que está pasando en las iglesias? Vienen, oímos, ¿sí? Escuchamos, pero no entendemos. Y eso es algo muy tremendo, porque la mayoría de la gente lee un pasaje, pero no lo entiende. Escuchan, pero no comprenden lo que se les está diciendo. En el tiempo de Jesucristo había mucha gente así. Mucha gente religiosa que iba al templo, pero no entendieron nada, a tal grado que mataron a Jesucristo. Pero ¿qué está pasando hoy en las iglesias? Es lo mismo. ¿Cuántas personas van a escuchar a predicadores falsos y no pueden identificar una doctrina? ¿Cuántas personas están escuchando a personas que están hablando de los temas comunes que habla el mundo y los quieren meter a la iglesia? Y no pueden discernir, no pueden entender, lo ven, pero no pueden ver, sí, lo oyen, pero no lo pueden escuchar. ¿Por qué? Porque tiene que ser una revelación de Dios. No se aprende en una escuela, ni escuchando, tiene que ser la revelación del Espíritu Santo en mi vida. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, Isaías escribió 750 años esto. ¿Sí? De oído oiréis, ¿y qué dice? No vas a entender. Y viendo veréis y no vas a percibir nada. ¿Y qué triste es eso? Que la gente piense que esté bien cuando no percibe las cosas de Dios. Entonces, aquí Jesús nos habla de 4 clases de tierras, las vamos a ver. Vamos al 15, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los labios con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los salvo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Por eso hay una diferencia de personas que se reúnen. Hay algunas personas que les gusta escuchar el Evangelio, les gusta escuchar la palabra. Hay otros que oyen, pero no entienden. Y hay otros que se diferencian de otros. ¿Por qué? Porque son a los que Dios les revela la palabra y la empiezan a poner en práctica y se diferencian de los otros que están en la misma iglesia. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. ¿Cuántos profetas desearon ver lo que estaban viendo ellos? ¿Qué estaban viendo ellos? A Jesús. Y los profetas deseaban ver. Ellos lo vieron y ¿qué? No percibieron. No entendieron quién era Jesús. Y dice: muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y hay mucha gente hoy que
escucha y escucha y escucha. Y esto es importante que lo entiendas tú hoy. Vamos a ver cuál es la interpretación que le da Jesucristo a la parábola del sembrador. Versículo 18. Y entiende bien esto. Esto es importante para ti. A mí no me interesa si te bautizaste, ni a Dios le interesa si te bautizaste. A Dios no le interesa si tú haces buenas obras. Sí estás entendiendo lo que estoy diciendo. A Dios no le interesa si tú lees y oras. Si no hay fruto, a Dios no le importa. Es religión. Y vamos a ver aquí 4 clases de fe. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús tiene paciencia y les explica. Cuando alguno oye la palabra del reino, hoy tú estás escuchando la palabra. ¿Por qué la gente viene aquí? ¿Recuerdan a una mujer, nada más para ponerles un ejemplo, que tenía flujo de sangre? ¿Cuántos años llevaba? No años. O venía en elevaciones. Era una mujer con flujo de sangre. ¿Qué hizo esa mujer? Esa mujer, había una multitud, se abrió paso entre todos. ¿Y ella qué hizo? Tocó el manto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos tocaron el manto? Pues toda la gente. Jesús estaba en medio de la multitud, todos tocaron el manto. Pero solamente una mujer tuvo fe para poder ser transformada. Tú puedes venir aquí, pero si lo que oyes no impacta tu corazón, de nada sirve. De nada. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra, la oye, sí, del reino, y no la entiende, ¿qué se necesita? Entenderla. Pero ¿quién es el que me hace entender la palabra? Dice la palabra que nadie conoce las cosas del Espíritu sino el Espíritu, ¿sí?, de Dios, que conoce todas las cosas profundamente. Y Él es el que nos revela lo oculto de Dios. ¿No la entienden? ¿Viene quién? El mal, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Uno como predicador debe de estar muy atento. ¿Saben que hay personas que vienen a las iglesias para robarse la semilla? Saliendo de aquí te dicen, no, eso que están diciendo no es cierto. Saliendo de aquí te dicen, no, pues es que yo soy testigo de Jehová y eso que están diciendo no es verdad. Y pueden robarse la semilla, no solamente en ese sentido. En una ocasión estaba yo hablando de una reunión, estaba llena la iglesia, me dije, mira las Marías, y estaba compartiendo, y una mujer de ella atrás levantó su mano. Y fíjense cómo distrae el diablo. Ellos no eran cristianos, ella y su pareja eran drogadictos, y se levantó y me dijo, oiga, le quiero hacer una pregunta. Yo estaba hablando del matrimonio. Parece de las paletas, ¿no? Yo estaba hablando del matrimonio y se levanta y me dice, oiga, ¿por qué la iglesia de allá y ustedes están divididos? ¿Qué le dirías tú? Le dije, mira, si quieres al final hablamos tú y yo. Ahorita el tema es otra cosa. Al final te atiendo. Pero el diablo está presto para robarse la semilla, distraer a la gente. Puede levantar a un niño, puede levantar a una mujer con tos, pero no tenía tos, para distraer la atención de las personas. Satanás es inteligente. Él viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? Fíjense dónde fue sembrado. En su corazón fue sembrado. Este es el que fue sembrado. ¿Dónde? ¿Cómo estaba su corazón entonces? Si estaba junto al camino, ¿qué les dije del camino?
Que estaba, ¿cómo? Muy compacto. Entonces, ¿cómo estaba el corazón de este hombre? Estaba endurecido. No pudo penetrar la semilla porque la tierra no fue preparada. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gusto. O sea, hay gente que recibe la palabra y empieza, tú lo ves y se reúne hoy. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? Dice, yo lo acepto, ¿sí? Y empieza a hacer cosas, y la recibe ¿cómo? Al momento la recibe con gozo. Pero después de eso, ¿qué pasa? Pero no tiene raíz. Van dos semillas que no son realmente o que van a producir un fruto. Porque esta no tenía raíz y la otra, ¿qué le pasó? La arrebató el diablo. Pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración. Hay muchas, pero no es cristiano. ¿Por qué sabemos que no es cristiano? Díganme ustedes. ¿Cómo interpretan eso? Pues de pura emoción. No, pero ¿por qué? Sí, o sea, sí es emoción, sí. Bueno, no, porque no produce. Porque Jesús dijo que él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Ok, pero basémonos en lo que dice. Lo que están diciendo es verdad, pero no dice eso el versículo. Pero no tiene raíz. ¿Qué es lo que produce? ¿Sí? ¿O qué es lo que pasa cuando una planta tiene raíz? Crece. ¿De qué se alimenta? De los nutrientes de la tierra. ¿Qué necesitaría esta persona para ser cristiana? Tener ¿qué? Raíz. Pero no la tiene. Y es de corta duración. Pues al venir la aflicción, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, cuando tu mamá te dice, ¿sabes qué? Si sigues yendo a la iglesia, te voy a desheredar, o ya no te voy a hablar, o no te voy a dar para tus pasajes. Entonces es ahí cuando esa persona que no tiene raíz, por causa de la palabra, luego tropieza, porque la persecución o la aflicción causa en esa persona un conflicto. No tiene raíz, no tiene fe, no tiene convicción, no cree en Jesucristo, y entonces lo que hace la aflicción, por eso, ¿sí? La aflicción y la persecución son un filtro para los cristianos. ¿Saben ustedes eso? Es un filtro esto. Y tropiezo. Dos semillas sembradas en la tierra. La que sigue. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. O sea, la oye, escuchen, la entienden, pero el afán. Yo veo aquí mucha gente afanada. ¿En qué estamos afanados? ¿Alguien me puede decir su propia historia? ¿Tú? En el trabajo. ¿Alguien más por aquí? ¿Nadie? En obtener cosas materiales en la riqueza. Obtener cosas materiales. ¿Alguien más? Un trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué más? En el hogar, en la casa. En el hogar. Por el bien propio. ¿Sí? Dice el que oye la palabra, la oye, pero el afán. La palabra afán aquí es la palabra meritma, que significa una preocupación desmedida por este siglo. El que oye, dice Jesús. El que oye. Ojalá estemos escuchando. Dice, y el engaño, ¿qué es? ¿Cuál es el engaño? El engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Entonces hay mucha gente en el cristianismo que quiere hacer lana en lugar de buscar a Dios. Y están afanados, preocupados desmedidamente por hacer dinero, dejan los estudios, dejan de reunirse por hacer, es que no puedo por mi trabajo. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, tú dijiste que querías ser siervo de Él. Y un siervo
es aquella persona que no tiene derechos. Esa palabra siervo está mal traducida. Es la palabra doulos en el griego, que significa sin derechos. Pero si nos vamos realmente a la etimología, significa esclavo. Y si tú vas al Génesis, si vas al Levítico, vas a Éxodo, te vas a dar cuenta que los esclavos no tenían derecho, ni sus familias, ni sus hijos, ni ellos tenían derecho a ninguna cosa. Pero eso no nos gusta escuchar. Hoy les gusta escuchar, tú vas a ser poderosa, te vamos a empoderar, ¿no? ¿Y por qué no le dicen, sabes qué, tienes que ser sumisa a tu marido? Ya es lo que dice la Escritura. Hoy los predicadores de ahora te dicen que vas a ser próspero. Y hacen que la gente se vuelva, despierta la codicia y despierta la avaricia. Jesús en el Nuevo Testamento no prometió hacer rico a ninguna persona. Lo puede hacer, sí, pero no es una promesa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hace? Lógicamente, porque ¿dónde va a estar tu corazón? En tu casa, en tu coche, en tu ropa, en lo que tienes, en la cuenta bancaria. Por eso, ¿saben cuál es la característica de los líderes? La característica de los líderes es que no deben de tener, ¿qué? Avaricia. El avaricia es el deseo desmedido por tener más. Si una persona ama el dinero, no puede ser un líder. Puede disfrazar, pero en un tiempo Dios lo va a exhibir. Entonces dice, el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuoso. Ahora, ¿son malas las riquezas? No, pero tú debes de meditar qué es lo que estás haciendo. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Yo he visto más gente destruida por el dinero que por la pobreza. ¿Por qué? Porque su deseo es ese, su deseo es ganar dinero, tener, y cómo lo obtienen, como sea, pasan sobre quien sea. Y si un cristiano, se dice cristiano, va a pasar sobre Cristo. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Se hace qué? Infructuoso. O sea que estas tres semillas que fueron sembradas no dieron fruto, ¿no? Esta semilla, ¿qué pasó? Los espinos, ¿qué hicieron? La ahogaron. Tú siembras una planta en el patio, déjala ahí y verás lo que crece alrededor. ¿Qué crece? Hierba. ¿Y qué pasa con eso? Se roba los nutrientes y se seca. Estos espinos ahogan las semillas. Y luego dice, ahora vean, más el que fue sembrado. ¿En dónde fue sembrado? Este es el que oye. El que fue sembrado, ¿dónde? En buena tierra. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es la tierra? El corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Este es el que entiende la palabra y da fruto. ¿A cuánto? A 100, a 60 y a 30%. ¿Sí te das cuenta qué es lo que tienes que hacer? No nada más es decir soy cristiano. No, soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? No, es que ya me bauticé.
No, es que soy cristiano porque ya levanté mi mano, yo soy cristiano. Yo ya recibí a Cristo. Sí, pero ¿de qué te salvó? Ya te salvó del engaño de las riquezas. Ya te salvó de la incredulidad. ¿Cuántos espinos están ahogando tu fe? ¿De qué te ha salvado Jesús? Jesús nos salva de ir al infierno, pero también nos salva del amor al dinero. También nos salva del odio, del rencor. También nos salva de la envidia. Entonces, esta persona, la última, dice que la semilla cayó en buena tierra y este es el que oye y entiende la palabra. Imagínate que mueras tú hoy. Te vas ahorita y te atropella un camión, te cae un rayo, te dan un balazo, te da un paro cardíaco, una embolia cerebral, pasan muchas orejas y ya hasta ahí llegaste. ¿Y tú crees que eres cristiano? Y terminas en el infierno. ¿Qué le vas a decir a Dios? Ahora, viéndolo desde esta perspectiva, ¿cuántos de los que están aquí están seguros que se van con Dios? Viéndola desde esta perspectiva. Esta es la realidad. ¿Qué? ¿Tú te vas con Dios? Hay algo en nuestra vida que nos dice que somos hijos de Dios. Una es el Espíritu Santo y la otra el tipo de vida, el estilo de vida que yo llevo. Pero también hay otra cosa. Yo puedo disfrazar un estilo de vida. Judas lo disfrazó. Judas disfrazó un estilo de vida. Ahora, ¿qué es lo que me puede decir que yo soy mi corazón? ¿Por qué? Porque el deseo de mi corazón, ¿cuál es? ¿O cuál debe de ser? Agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sé? Bueno, hay una parte en Mateo 15 que dice que del corazón nacen todas las cosas buenas y las cosas malas. ¿A quién envidias todavía? ¿De quién tienes celos? ¿Quién te cae mal y no lo perdonas? ¿A quién le gusta robar? ¿A quién le gusta mentir? Ahora, pueden ser pecados aislados. Pero algo que me dice que yo soy un hijo de Dios es que yo produzco fruto. Y el fruto es la vida. Es el estilo de vida que yo llevo. No puedo vivir una vida diciendo yo soy cristiano y viviendo una vida totalmente diferente a lo que demanda Dios. Entonces, lo que demanda Dios en nuestra vida es un cambio total. Es cambios, transformación. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas quedan. Entonces, si no está viendo cosas nuevas en nuestra vida, yo debo de preocuparme. Porque si yo sé que en mi corazón, que no soy sincero, que no soy genuino, que disfrazo una conducta, o creo que lo soy, porque los fariseos, ¿qué creían? Ellos creían que estaban bien con Dios. ¿Y por qué creían que estaban bien con Dios? ¿Saben qué hacían los fariseos?
diezmaban más que tú y que yo, evangelizaban, oraban, ¿sí? 2 veces a la semana, martes y jueves, ayunaban, todos los sábados, sin reproche alguno, sin ninguna excusa, se reunían todos los sábados. Pero Jesús les dijo: ustedes erran porque no conocen la palabra de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Y ellos se creían seguidores de Dios. Entonces, no solamente es el hecho de decir yo soy cristiano, yo necesito dar fruto. Fíjense ahora, el fruto es de 30. Les hago una pregunta: ¿es poco el fruto de 30? ¿O no? Casi en la tercera parte de 100. Un fruto de 30 no es poco. 30% no es poco. 60%. Estas 3 clases de personas son las que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero todos dan fruto. Todos debemos de dar fruto. Todos. ¿Y qué es lo que avala eso? ¿Saben ustedes que Jesús no nos va a juzgar por lo que sabemos? ¿Por qué nos va a juzgar? Por lo que hacemos, no por lo que sabemos. Porque si yo soy un hijo de Dios, Él dice: el que permanece en mi palabra es permanecer en su palabra. Permanecer. Por eso es grave la situación que está pasando en las iglesias cristianas. Porque la gente cree que es cristiana, pero siguen teniendo su amante, siguen dándole vuelo a la hilacha, siguen robando, siguen mintiendo, siguen defraudando y dicen: pero yo soy cristiano. Sin embargo, la palabra de Dios dice: por sus frutos los conocerán. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que estamos dando nosotros? Eso es importante. Entonces, Jesús, por eso les digo, si nosotros somos cristianos, todos los que estamos aquí, debemos de considerarlo como un privilegio. Porque yo veo que mucha gente se cansa en el camino. Va dejando a Dios poco a poco. Es imperceptible, pero lo va dejando poco a poco. Hasta que pierde toda sensibilidad. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este produce a 100, a 60 y a 30. Ahora, si tú quieres realmente conocer más de esto, lee la historia del apóstol Pedro, lee la historia del apóstol Pablo, y te vas a dar cuenta que son radicales en los cambios. Cuando el apóstol Pedro recibió el Espíritu Santo, ¿qué pasó en su vida? Ya no tuvo miedo a la muerte. El apóstol Pablo era religioso. Inmediatamente, cuando recibió a Jesucristo, recibió el Espíritu Santo en su vida, dejó su religión. Inmediatamente, ¿qué hizo? Sirvió a Jesús y le dijo: ¿sabes qué? Sí, heme aquí. Son cambios. Yo no los conozco a ustedes, ni ustedes me conocen a mí. Pero ustedes saben cómo viven y yo sé cómo viven. Y ustedes pueden decir:
si soy cristiano o no soy cristiano. Porque lo que nos hace realmente ser cristianos es el estilo de vida que nosotros llevamos. Lógicamente, por el Espíritu Santo que está en nosotros. No podemos ser los mismos si el Espíritu Santo está en mi vida. Entonces, si el Espíritu Santo está en mi vida, ¿qué produce? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. ¿Y dónde está todo eso? Ese es el problema. El problema es que la gente se cree cristiana. Y no dudo que haya cristianos, lógicamente que los hay, pero nosotros debemos hacer un examen a nuestra vida, decir, ¿realmente estoy en esto? ¿No? Porque yo estoy seguro que a muchos les gustaría que oráramos, no, Señor, y hablemos de la prosperidad, no vas a ser próspero, la Biblia dice, si tú das tu diezmo, Dios te va a dar. Y les gustaría. Pero hay muchos que no les gusta, ¿por qué? Porque entienden el mensaje, disciernen el mensaje, que Dios no vino a eso, Dios vino a salvarte, y no solamente a salvarte del infierno, vino a salvarte del odio, vino a salvarte de la culpa, Él vino a salvarte, sí, de la amargura, de la ansiedad, de la tristeza. Él vino a salvarte. Pero si eso no está siendo real en mi vida, entonces hay un problema. ¿Y quién es el que se tiene que analizar? El apóstol Pablo, y termino aquí, en el capítulo 12, versículo 5 de 2 de Corintios, él dice: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. ¿Por qué tengo que analizar? Porque muchos creen que lo son, pero no lo son. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Nos está previniendo. Ok, ¿crees en mí? ¿Qué dice? Sean santos, ¿por qué? ¿Y qué significa la palabra santo? Apartado. Imagínense que yo como pastor les predico aquí, y al rato se enteran que le estoy dando vuelo a la hilacha ahí con Michael Jackson en el antro. No, díganlo ustedes. Ahora ya pueden decir, no, es que es legalismo, es que no es legalismo. Eso lo viví antes de conocer a Jesucristo. Es como el alcohol. Si me invitan ahorita alcohol y me dicen, no, yo les digo, ¿no quieres una copa? Me la han invitado. Yo no les digo no porque soy cristiano. Les digo, no, ahorita no, gracias. Si me dicen por qué, entonces ya les digo por qué. Pero yo no necesito eso. ¿O sí lo necesito? Lo necesité cuando no tenía a Jesucristo. Lo necesité. Pero ahorita, si Él llenó mi corazón y mi copa está rebosando, ¿qué le cabe? Nada de eso. ¿Por qué Él llenó mi corazón? ¿Por qué estamos aquí? Porque estábamos vacíos. Nada nos llenaba. Entonces, vivir como antes y diciendo que soy cristiano, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces, cada uno de nosotros, váyase a su casa. Yo le pido que reflexionen, porque el tiempo está cerca. Les voy a decir una cosa. La última. Muchos son. ¿Y cuántos? Pocos. Espero que tú seas de esos pocos. En Génesis se salvaron 8. En Sodoma se salvaron 3. Y Jesús dice, pocos, entonces, ¿van a entrar? ¿Cuántos? Pocos. Y nosotros,
Yo quiero ser de esos pocos. Pero necesito dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y es que es algo impactante. Por ejemplo, yo estaba viendo estos chavos. El deseo de ver a Jesús, el deseo de Dios, es que nosotros somos una iglesia misionera, una iglesia evangelística. Ahora, el deseo de los que están haciendo este campamento es el mismo. Por eso los enviamos para allá. ¿Con qué propósito? El propósito es de que conozcan a Jesucristo. Y estos jóvenes tienen la fuerza, el deseo, para que esa semilla, les dijeron que van a ser 41 personas en cada camión. Bueno, pues tú y yo tenemos la responsabilidad de invitar a gente incrédula para que ellos crean en Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. ¿O cuál es? Hacernos ricos. ¿Saben? Entre más viejos estoy, lo que menos quiero es eso. Lo que menos quiero es que me conozca la gente, lo que menos quiero es fama, lo que menos quiero, lo que me interesa a mí es llegar con Dios y decir: Ulises, hiciste un buen trabajo, enseñaste, ¿sí? Promoviste, hiciste lo que tenías que hacer. Entra en el reposo de tu Señor. Pero qué triste que va a ser cuando nos digas: ¿sabes qué, Ulises? Te dije esto, pero escondiste el talento que te di, nunca lo pusiste en práctica, así es de que fuera de aquí. Ahí va a ser lo triste. Pero estos chavos que ustedes ven ahí, llevan mes y medio allá. Ahorita la juventud, ¿cómo está? Es más, puede haber aquí gente, jóvenes, que no quieren saber nada de Jesús. Vienen porque los traen, pero no porque quieren. No porque estén apasionados, o tal vez algunos sí. Pero ¿qué necesita hoy? La iglesia necesita sangre nueva. Necesita gente joven, porque son los que van a seguir con el legado. Y esos jóvenes hay que impulsarlos. Dice la palabra: fórzalos a entrar. Así es de que si tienes un primo, tienes un amigo, tienes un hijo, tienes una hija que no conoce a Jesucristo, no te va a costar ni un quinto a ti. Les está costando a otros, pero ellos están poniendo su dinero para que más de 2,000 jóvenes gratuitamente escuchen el Evangelio. Más de 2,000 jóvenes, o 2,000, escuchen el Evangelio y puedan, ¿sí?, tener la certeza de la vida eterna. Y no solamente les voy a decir: queremos sus oraciones, queremos su dinero también. Y se les voy a hablar así: queremos su dinero para que apoyen la obra misionera. Gaby mañana termina con lo de los niños aquí, o no sé cuándo termine, pero ya se va a ir a Puebla, se va a ir para allá. 3 meses. La iglesia tiene que moverse. Y si ellos están dispuestos, se necesita el deseo, se necesita el poder de Dios, porque esto no es una obra humana. Y jóvenes que están aquí, levántense. Sí, estudien, pero ¿de qué les va a servir si estudian? Se van a ir al infierno. De veras, o sea, no es malo estudiar, pero si van a perder su deseo, su pasión por Jesucristo, es mejor que piensen bien lo que van a hacer, porque el llamado Dios lo hace una vez, 2 veces, pero después es muy difícil. Y se los digo así porque me preocupan todos ustedes, porque si no hay evidencia de salvación, si no hay ese clamor de guerra en nuestros corazones por hacer la voluntad de Dios, me preocupa, ¿no? Pero yo siento que a Dios
más, porque Él sabe todo lo que nosotros no sabemos y va a acontecer. Entonces, si tienes un hijo que todavía no cree y lo quieres mandar, van a venir hasta el camión, va a venir hasta por ellos, por favor. ¿Qué más quieres? Que vayan a tu casa y ¿qué más queremos? Dios, escuchen, le va a demandar a esta iglesia por todo lo que le ha dado. Es una iglesia chica, pero le ha dado muchísimas cosas. Muchas cosas. Y le va a demandar más que a otras iglesias. ¿Y qué decía la Escritura? El que oye y entiende. Hay que poner en práctica, porque esos jóvenes se pueden perder toda una eternidad en el infierno por nosotros quedarnos callados. ¿Sabes qué? Hoy le preguntaba yo a una jovencita, estábamos en una consulta, y entró una muchachita con una minifalda aquí. O sea, casi ya ni era minifalda, era cinturón. ¿Sí? Entonces entra la vez y me volteó para otro lado. ¿Sí? Y me dice, háblale. Digo, sí, no sé cómo comenzar, pero espérate. Ella le pregunto, como venían de la escuela, fíjense, así ya llegan, van a la escuela. Le digo, oye, ¿qué estás estudiando? No, pues la prepa. Digo, ¿ya vas a terminar? Sí, ya. Le digo, ¿y cómo ves el mundo ahorita? A los jóvenes, ¿no? A mí me educaron de otra forma. Así es de que eso a mí no me afecta. Pero sí le afectó porque anda en la moda. Y entonces ya le empecé a hablar de Jesucristo. Y necesita de Jesús. Le digo, ¿y por qué? ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar Derecho. Le digo, Derecho Civil, Mercantil, Aeronáutico, ¿de cuándo? Derecho. Quiero defender a las personas, ¿ok? Porque a mí me pasó algo muy feo y quiero ayudar. Le digo, ¿sabes? Qué bueno que tengas ese sentimiento, pero hay alguien que vino a ayudar y te puede dar paz y gozo. Se llama Jesucristo. Ya le estuve hablando, 18 años. Dice ella que no es igual que los demás, pero viéndola vestida así, una persona que tiene problemas sexuales tiene derecho de vestirse así, pero el otro, que es pervertido sexual, eso a él no le va a interesar si ella tiene derecho de vestirse así o no. Se la pueden llevar. Eso es lo mínimo. Pero nosotros somos una iglesia y necesitamos rescatar a esos jóvenes. Y si ahorita hay la oportunidad, caray, nada más es viernes y sábado, ¿no? Sí. Viernes y sábado. Bueno, vamos a... ¿Quién va a invitar? Quiero ver si manos. Inviten jóvenes. Y hagamos no vayamos a ser como los porros en la universidad, que seamos fósiles, ¿no? Exacto. Vamos a despedirnos. Y vamos a orar por estos muchachos. Porque el diablo es diablo. Y puede desbaratar todo lo que Cristo, como miramos aquí. Porque el diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Nos ponemos de pie y nos despedimos.
todavía están peleando con Dios. Dios ya te llamó a hacer algo y estás peleando. Si lo hago, no lo hago. ¿Sabes qué? No pelees con Dios porque vas a perder. Usa tu vida para cosas buenas. Que el Espíritu Santo te use. Tienes la capacidad porque el Espíritu Santo te dio capacidad. Así es de que nos cansamos de pelear. A ver, Anita.